Bienvenidos a Entre Todos para Todos, hoy con Francesca León y Marian Ponte. Marian colabora con nosotros, ella es psicóloga y sexóloga que ha trabajado algunos años con personas que han sufrido maltrato y violencia. Ha colaborado en másteres universitarios dando dicha materia y ha colaborado y colabora hoy con nosotros con su centro Adala. Nos van a explicar el tema de que causa tanto dolor a tantas personas, tanto hombres como mujeres, del tema de la violencia. ¿Cómo estamos, Marian? Hola, buenos días. Hoy es un tema un poquito así fuertecito. ¿Qué es la violencia? Vamos a hablar de la violencia sutil. ¿Qué es lo más peligroso de la violencia, Marian? Lo más peligroso de la violencia es que va entrando de forma muy lenta y va erosionando poco a poco las estructuras de la persona. No es algo que comience evidentemente siempre, ¿no? Sino que cala y en un momento dado la persona ya empieza a entrar en estados, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, de malestar. Es algo progresivo. También es verdad que a veces puede ser algo mucho más brusco, sobre todo cuando se han tenido infancias con más desestructura o ha habido ya maltrato en las familias, o los sistemas afectivos, por lo que sea, pues por negligencia, por abandono, por diferentes causas, han generado que las personas, al llevar ese bagaje, tengan otras relaciones repitiendo los esquemas cognitivos que hemos creado. O sea, ¿se repiten los patrones que hayamos podido vivir en casa? Normalmente sí. Es difícil que de alguna manera lo que has cargado, si no lo has sanado y si no has hecho un trabajo psicológico, no surja de una manera u otra. A veces puede surgir directamente en las relaciones de pareja, donde es más evidente, o en las relaciones con los hijos y familiares, y otras veces puedes arrastrarlo en tu vida, en cómo vives, en cómo te comportas, por ejemplo, no poniendo límites en determinados momentos, o cargando con muchísima ansiedad, llevando estados depresivos, estando siempre con un exceso de carga, o en las relaciones laborales tener conflictos con los jefes o con los compañeros, o sentirte muy aislada. Pero siempre somos conscientes si vemos esa realidad o no. Podemos ver esa realidad de que hay maltrato, pero ¿cómo la podemos diferenciar y saber que eso realmente es un maltrato? ¿Cómo nos afecta si no lo estamos viendo? A ver, hay una cosa importante, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el maltrato más sutil, ¿no? Porque cuando hay golpes, gritos, amenazas y coacciones, eso es mucho más evidente, ¿no? Normalmente lo podemos saber, por ejemplo, cuando a nivel de la persona empieza a sentirse más cansada de lo normal, o empieza a tener pequeños incidentes donde empieza a decir, uy, son tonterías, pero van sumando y a lo largo del tiempo vas entrando en una rueda de desequilibrio. Por ejemplo, estás más desgastada, tienes una sobrecarga, sientes que no llegas a todo cuando has sido una persona vital, o notas que en muchas situaciones tus reacciones ya no son como las de antes. Entonces, esas pequeñas cositas, esos pequeños síntomas nos explican que hay cosas en nosotros que han ido cambiando. Porque cuando estamos metidos ahí, muchas veces es difícil de diferenciar, como tú dices. Lo que sí que es cierto es que hay un momento donde sí las personas saben que hay una falta de respeto, que hay una reacción muy rápida, donde ya no te sientes en fluidez con esa persona y empiezas a notar cosas como, por ejemplo, que se sube el tono de voz, o que se tarda mucho en reparar un conflicto, o que el conflicto dura muchísimo, o que en un momento determinado la persona no repara, o hay silencios, hay abandonos. O sea, en ese punto ya estamos hablando de un maltrato sutil. Claro, ahí ya ha pasado a ser más evidente. Pero el maltrato sutil son pequeñitas cosas, como por ejemplo, entrar en contradicción. Te quiero, pero ahí empiezan a entrar otros aspectos donde empiezas a sentir que en muchos momentos no acabas de sentirte bien, ni te sientes en afecto con esa persona. Muchas veces, por ejemplo, hay personas que se concentran mucho en nunca decir lo positivo y solamente decir las cosas que no funcionan. Claro, esto al principio uno puede pensar que es constructivo, pero cuando es la forma de vida, ahí empezamos a entrar en otra situación. Cuando tu autoestima no se siente bien, ¿no? Cuando tu autoconcepto empieza a cambiar, cuando muchas veces empiezas a sentir culpa, que no sabes de dónde viene. Dices, uy, ¿cómo es posible que yo ahora sienta esta culpabilidad? Empiezas a explorar a lo largo del tiempo, porque claro, si nos quedamos con un tema puntual, como a veces son pequeñeces, entre comillas, no le damos esa importancia. Exactamente, claro. Pero cuando está reiterado en el tiempo y cuando empiezas a tener un malestar general,
ahí es donde uno se tiene que parar y entonces empezamos a analizar situaciones con esa persona que de alguna manera vuelves a revivir y empiezas a revivir una serie de emociones y empiezas a sentirte disgustada o empiezas a sentirte con ansiedad o incluso empiezas a irte a lugares donde empiezas a deprimirte y no acabas de entender por qué. Entonces haces una reflexión y dices, aquí hay algo que no me hace sentir bien, ¿qué está pasando? Si miramos honestamente, siempre hemos tenido pequeños mensajes, pequeños detalles que nos han mostrado que habían cosas que no estaban funcionando, como por ejemplo cuando te hacen determinados comentarios en público, como que no te los hacen, no se ríen. Esos son sutilezas, ¿no? O cuando tienes la sensación de que siempre hay algo que haces mal, o que la otra persona no acaba de ver muchas cosas que estás haciendo, y uno dice, estoy haciendo un esfuerzo y me siento sobrecargada. Entonces, esos pequeños síntomas ya nos están pidiendo que analicemos si hay algo que no esté funcionando bien. Y ahí es cuando empezamos a ver que a lo mejor no hay una valorización, o la persona es más cargada de lo necesario, o muchas veces los conflictos se alargan y la persona no repara. Y en un caso así, Marian, ¿es posible que es más fácil que se den cuenta los que están a nuestro alrededor que la persona que está involucrada? Normalmente es como sucede. Muchas veces personas se dan cuenta cuando ya es un nivel alto o cuando ya hay un nivel de ansiedad o de malestar, o empiezan ya a mirar que las cosas no van bien y empiezan a reclamarle cosas a la pareja y la pareja deja de responder. Y también hay otras personas que están en dependencia emocional, que es cuando es más fácil que los demás lo vean, porque ya se ha creado como una rueda donde incluso a veces las personas se han aislado de relaciones o de amistades. Pero esto ha sido algo progresivo y hay muchas personas sí, a lo mejor les dicen, oye, ¿te estás dando cuenta que estás menos vital o que estás respondiendo de esta manera o que tu pareja te trata de esta manera? Y allí sí, hay personas que se dan cuenta. A veces no lo creen, pues porque a veces uno necesita pensar que no es para tanto, y el no es para tanto es lo que hace que muchas veces minimicen lo que es la experiencia de vivir esa relación sutil de violencia. Piensa que la violencia está estructuralmente muy asentada en la sociedad. Ya venimos de un sistema donde llevamos una historia de patriarcalismo, que es antigua, y que eso tampoco ha ayudado en los roles de género, en cómo ponernos o situarnos. De hecho, hoy están cambiando esos parámetros y también está viéndose cómo situarse tanto hombres como mujeres a la forma en la que hemos vivido, ¿no? Entonces, hay una invisibilidad y eso mantiene la violencia. Claro. Y eso hace que no veamos esas pequeñitas señales de las que tú estás hablando, ¿no? Son tan pequeñitas que, como están justificadas cultural y socialmente, las pasamos de largo. Y eso nos hace que hasta que no estemos mal, no comencemos a cuestionarlos. Otro tema que lo mantiene, por ejemplo, sería la ignorancia. Cuando no sabes que hay algo que no funciona, no lo puedes cambiar. Y después la falta de sensibilidad social en cuanto a dar alternativas a lo que es que la violencia sea algo que no se permita como forma de funcionamiento ya desde que somos niños. Claro, pero hay un punto, porque ya lo estoy recordando, no sé, quizá una persona que en un momento dado me explicó un caso de que ella socialmente con su pareja, bueno, la pareja la adora, la tiene muy, muy valorada de cara a los demás, pero cuando están en la intimidad, en casa de ellos, es un cero a la izquierda. Podríamos hablar de un maltrato muy sutil, porque realmente no la está valorando, le está haciendo sentir muy mal, solamente está dándole ese valor como ser cuando está con la sociedad. Normalmente cuando hay maltrato, una de las características que sabemos los que hemos trabajado en esto es que las personas que maltratan cara a la sociedad y cara a los demás siempre son personas que parecen alegres, contentas, que tienen muy buena planta, que se expresan bien. Muy bien considerados por sí, el entorno. Y eso hace mucho más difícil, y a veces si la persona con la que está tiene baja autoestima, va a creer muchas veces que la culpa es suya o que no está siendo adecuada o que hay algo que esté fallando. Entonces ahí va a entrar en un sistema de cuestionamiento y hasta que se dé cuenta que realmente hay una persona distinta dentro que fuera y que el conflicto está en que revaloriza, hay una jerarquía de poder, la violencia sí. Implica una jerarquía de poder donde uno intenta mantener el estatus y también intenta no perderlo.
y eso está manteniendo la violencia. Por lo tanto, significa que hay alguien que busca la superioridad. Ya no entramos en relaciones de igualdad. Pero ¿y todo eso es por una falta de amor en la relación? A ver, es por lo que comúnmente llamamos amor malentendido. Porque lo que entendemos como amor, muchas veces hay problemas de autoestima, miedos, inseguridades, esquemas cognitivos que hemos tenido de nuestros padres, problemas afectivos o de apego, maneras de entender el amor como, por ejemplo, sacrificio o ser excesivamente responsable del otro o aguantar cualquier cosa. Son formas de entender el amor que nos mantienen en situaciones de desamor. Porque si hablamos de amor, si uno primero no ha hecho un trabajo para dárselo, no sabe recibir amor, no va a poder recibir amor. De hecho, las relaciones serán un poco un reflejo de lo que interiormente nosotros no nos hemos dado. Claro. Entonces, cuando nosotros empecemos a trabajar realmente nuestra historia y digamos, a ver, ¿de dónde viene? Algo ha pasado en mí para que yo esté en una relación donde me estoy sintiendo atrapada. Y incluso no sé si salir o estoy en confusión, porque cuando hay amor no hay confusión. Y cuando hay falta de respeto no puede haber amor. Claro. Entonces, ahí es donde uno tiene que plantearse, ¿cómo es que yo no me siento contenta de estar aquí? Porque el amor en realidad no duele. No debería, claro. Entonces, cuando hay dolor y cuando uno siente que intenta hablar con alguien, por ejemplo, ¿no? Y el otro tira balones fuera, otro u otra, porque aquí hablamos de personas, ¿no? O te deja en un estado de malestar y no se llegan a hacer pactos. Hablas y no se llega a ninguna conclusión. Y la sensación es que nada cambia. O que, por ejemplo, te trata como si fuera un papá que lo sabe todo. Y tú estás en una posición donde pocas cosas puedes aportar. O nunca todo lo que dices no es del todo bien, correcto o es rectificado. Estas son cosas que van son pequeñas cositas que se van dando cada... O hay silencios largos, o por ejemplo se castiga con la intimidad. Hay personas que a veces cuando algo no funciona, la intimidad no se da en la pareja, ¿no? Eso es un castigo. O te deja de hablar toda una tarde. Esos silencios están mostrando una violencia muy profunda. Claro, es que estamos hablando de un tema que es muy profundo, porque cuando hablamos de maltrato siempre se ha pensado en maltrato físico, pero es que este maltrato es mucho más doloroso, porque a fin de cuentas te pega una paliza y está muy mal, lógicamente, pero lo puedes superar más fácilmente. Pero cuando hablamos de este maltrato sutil, claro, diario, puede doler mucho más que una bofetada, porque una bofetada te das cuenta de qué ha pasado, no lo aceptas y de alguna manera pones remedio, o sabes que eso pasó. Pero esto es algo que muchas veces cuando tú tienes baja autoestima o afectivamente no te estás dando cuenta de la relación en la que estás, tú vas minando tu forma de mirar y tu forma de verte. Y sin darte cuenta también vas modificando las relaciones con los demás. Y es algo tan progresivo que es como ir enredándote en una tela de araña. Al principio caes en la tela, pero poco a poco tú te vas atrapando y llega un momento donde no sabes salir. Y es ahí cuando podemos ver los síntomas, como he comentado antes, depresivos, de ansiedad, bloqueos. De hecho, hay muchas personas que terminan medicándose. ¿Y qué podemos hacer ante un caso así? Bueno, lo primero es que cuando tú intentas tener una relación de igualdad, muchas veces es ahí donde puedes ver la violencia pasiva de la persona. Si empiezas a pedir, por ejemplo, ahora me gustaría esto, ahora tener en cuenta esto que es más igualitario, ¿no? Y ahí empiezan a ver que la pareja no responde o hay un nivel de exigencia. Ya nos empezamos a plantear, aquí hay algo que no funciona. Evidentemente siempre hay la opción de irse. Pues no tiene sentido quedarse en un lugar donde te están agrediendo. Si no hay la posibilidad, pues necesitamos intentar tener más diálogo, buscar un sitio o personas o situaciones donde puedas hablar de tus emociones y donde empieces a poder contrastar que lo que sentías o lo que intuías, quizás algo de razón había. Y si empiezas a repasar la historia, verás que muchas veces sí han habido pequeños detalles que nos han mostrado que las cosas no funcionaban, pero tenemos una especie de ceguera. Muchas veces imponemos nuestra vida a la realidad que tenemos, nuestras ideas. Decimos, mira, esto yo he visto a esta persona de esta manera y seguramente así sea. Y los pequeños detalles los dejamos de lado. Entonces, otra forma es hacer terapia. Porque cuando tú sientes todos esos síntomas que no los puedes
intentar ver de dónde proceden, muchas veces hay una sensación de confusión, de irrealidad, o de no saber si el problema es tuyo, si eres culpable, qué está pasando. Y como son cosas muy pequeñas, que no son evidentes, porque claro, si alguien te grita y sube muchísimo el tono de voz, le puedes decir, bájalo, no me trates así. Pero es que hay personas que pueden mostrar indiferencia o un relax tremendamente duro, ¿no? Y entonces te contrasta, y si tú pierdes el control parece que el problema lo tienes tú. Claro. Porque has estado acumulando ese saco. Entonces, normalmente te pueden decir, no exageres, tienes un problema, estás mal. Claro, es que normalmente este tipo de personas, yo por lo que, claro, ahora estoy intentando pensar donde yo he visto estas situaciones, ¿no? Con personas que a lo mejor has podido hablar, que te han comentado, ¿no? Y es eso, son personas que te hacen, pues eso, a veces sentir que de cara a la galería eres perfecto, pero de cara adentro no, y llega un momento que piensas, ¿seré yo? Y claro, llega un momento que te lo crees, te sientes culpable de que eres tú, de que el problema es tuyo, y claro, no lo puedes compartir con nadie. Y si se te ocurre compartirlo, te van a decir, eres tú que estás tonta, si esta persona es bellísima, es que te lo estás inventando, es que eres muy rara. Esto es lo que le pasa a mucha gente que están con personas que a lo mejor son brillantes, pero no se están dando cuenta de que hay aspectos emocionales y de empatía emocional que no están, como por ejemplo asumir la responsabilidad en un momento dado o cuando cometes errores. Muchas veces o minimizan los errores o se justifican en exceso o se defienden a todas horas de cualquier cosa que pidas. Estas son conductas que ya está explicando, ¿no? Que hay cosas que no están funcionando, no hay actos de reparación, el otro siempre es responsable, no hay posibilidad de cambio, te tienes que amoldar a las formas de funcionamiento que el otro tiene. Muchas veces hay casos donde hay una tendencia a hacerse la víctima o a quejarse o a recordarte las cosas que no funcionan. Entonces, todo eso piensa que mina. Llega un momento donde la persona se siente aislada y sola. Claro. Y cuando hay mucho aislamiento y soledad, muchas veces las personas sí que empiezan a darse cuenta y a percibir, aquí hay algo que no funciona, esto no lo vivo con respeto. Porque una de las cosas que no suceden muchas veces es que se lleguen a pactos. A veces se habla mucho, pero para no hacer nada, para no decir nada o para no cambiar nada. O cuando se empieza a pedir cosas, no hay cambios contundentes. O se dice, sí, lo tengo en cuenta, pero no sucede nada. Otras veces también hay exceso de delegación de las cosas. Una parte de la pareja tiene que hacer casi todo y la otra persona no se implica. O ya asume que la otra persona tiene que hacer determinadas cosas, o hay presión o hay exigencia, o tiene que estar resolviendo todos los problemas. Entonces, ya estamos hablando de relaciones donde no hay reciprocidad y donde ya están fallando aspectos relacionales básicos que hacen que sea una pareja. Entonces, ahí es donde se puede padecer, ¿no? Entonces, cierta violencia, ¿no? Todo lo que estamos hablando ahora es lo que está manteniendo la violencia, o sea, el que una persona la está haciendo hacia tu persona y la otra persona con esta actitud está permitiendo que esto siga pasando. Sí, claro. Y luego, por ejemplo, es más fácil de detectarlo si, por ejemplo, la persona, como ya hemos dicho, ya no sería sutil, pasaría, por ejemplo, a hipercontrol. Personas que incluso llegan a mirar los mails o te miran el teléfono, o entramos en problemas de celos que son más evidentes, o de acusaciones, o te dicen con qué amigos o no tienes que ir. ¿Pero eso es gradual, Marian? Es gradual, pero... ¿O se pasa una etapa que es esa indiferencia, esa forma de tratarte cara a los demás y luego se pasa a esto que estamos hablando ahora? ¿O se queda en ese punto? Hay diferentes perfiles de maltrato. Hay el típico que evidentemente pues, es más evidente porque hay golpes físicos. Hay maltratos que son personas dependientes, donde asumen un rol de que la otra persona de alguna manera es responsable de todo, tiene que cuidar, incluso puede mostrarse de forma más victimista, o muchas veces pues si tiene determinados momentos donde las cosas no le van bien, hace que la otra persona sienta que es su responsabilidad. Entonces muchas personas van cogiendo esa responsabilidad como suya o lo empiezan a ver como alguien desvalido, donde no lo pueden dejar. Y ahí pueden haber muchas situaciones que son negligentes y que en el fondo no dejan de ser una relación donde la vivencia de esa relación es agresiva. Por ejemplo, personas que no vienen o vienen a deshoras o pactan cosas y no las cumplen y al final la mujer tiene que estar pues sacando las castañas del fuego todo el tiempo a aquella persona o dirigiendo la vida de aquella persona. Esto es una manera, ¿no? Luego hay maltratadores que son como más mentales, ¿no?
donde, por ejemplo, parte de lo que les da poder es que tú pierdas el control de tu vida. Pero muchas veces va a ser tremendamente sutil y va a ser más maquiavélico, va a haber un tema más mental, donde tú vas dejando de ser, te vacías. De hecho, en el maltrato hay una cosa, sobre todo cuando han habido problemas afectivos, lo vemos más, que llamamos indefensión aprendida, que es esa incapacidad para reaccionar delante de hechos, aunque sean evidentes. Esto se hizo en su momento un psicólogo que se llamaba Seligman, que trabajaba con perros, en su momento les aplicaba descargas eléctricas. Entonces los perros que habían aprendido a tener que asumir que las descargas formaban parte de no poder hacer nada, cuando les abrían la puerta no salían y tenían la posibilidad de huir. Claro. Entonces nosotros, de alguna manera, en nuestra psique, cuando hemos construido a lo largo del tiempo un funcionamiento determinado, y además depende de nuestra base afectiva, todavía se complica, esto hace que muchas veces las reacciones no son normales. Piensa que también acumulamos en nuestro cerebro mucha carga negativa de muchas situaciones donde nos hemos ido minimizando, donde nos hemos ido desvalorizando y donde hay un dolor que no siempre se ha procesado, que algunas veces la persona se puede sentir muy sola, que no concuerda lo que creía o lo que le dicen los demás con lo que encuentra en casa, y si su autoestima no ha sido sana, va a ser muy difícil salir de esa rueda. Pero habían investigaciones donde veías que se paraban en cobras y pitbulls. Los americanos hacen un montón de estudios. Vamos a tener que hacer un inciso, Marian, Sí. porque se nos ha acabado el tiempo. Es un tema súper interesante, con lo cual yo te voy a invitar a que volvamos a hacer otro programa entre todos. Hagamos una segunda parte donde podamos... Hemos dado una pincelada de la diferencia que hay de una violencia que ya se nota física a una violencia más sutil. Yo creo que es un tema que interesa a muchísimas personas, porque yo me estoy quedando maravillada de los conceptos de algo que yo tampoco sabía. Sí. Entonces, si te parece, Marian... Vale, explico lo de pitbull. Es que se nos ha acabado el tiempo, por pues eso. no, bueno, Solamente eso, pues Marian. encantada, ha pasado muy rápido. Por eso, que es un de tema verdad. que es muy interesante. Nos despedimos hasta el siguiente programa y volvemos a tener la entrevista para hablar de la segunda parte sobre este tema tan importante. Muchas gracias Muchas gracias, por Marian. el programa.